Bien, el día de hoy queremos compartir acerca del bienestar. Todos los miércoles compartimos acerca de salud divina, sanidad divina y bienestar. Y hoy toca compartir bienestar. Así es que vamos a compartir al respecto. Quisiera hacer un repaso de lo que hemos estado hablando hasta ahorita. Quisiera ver algunas otras porciones de la escritura, pero antes de esto, quiero poner un fundamento, algo muy interesante. Y me gustaría que usted me acompañara buscando algunos versículos que tienen que ver con una base fundamental que es importante que usted y yo tengamos presente siempre. Así es que le voy a invitar que me acompañe a Hebreos 11. Si quiere buscar en Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice la palabra: es pues la fe, la substancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. Dice, es pues la fe, la substancia. La fe es la realidad. Ahora, no estamos hablando de la realidad que sus ojos ven, que sus oídos oyen, la realidad de los sentidos, la realidad de este mundo. Estamos hablando de la realidad que está sobre toda realidad, de la misma verdad de Dios. Y tiene que ver con que Dios, bueno, ahorita lo vamos a ver un poquito más en el versículo 3 y en el versículo 6, pero dice, la fe es la realidad de las cosas que se esperan, y la esperanza tiene que ver con una intensa anticipación del bien, y la esperanza tiene que ver con algo que no tenemos ahorita, pero que tendremos en el futuro. Recuerde que el futuro puede ser el minuto, dentro de un minuto, dentro de 2 minutos, 1 hora, un día, etcétera. Así es que el futuro no es ahorita el presente, pero puede ser inmediato o puede ser a mediano o a largo plazo. Entonces, es la realidad de las cosas las cuales hay una intensa anticipación con la característica del bien de Dios, de la benignidad de Dios. Ahora dice, la evidencia de las cosas que no se ven. Hay otra versión que describe la convicción. Y cuando la palabra del Señor habla de convicción, nos está hablando de que estamos puestos como si fuera una encrucijada. Hemos sido posicionados como en un lugar de 4 paredes, en donde en cada una de las paredes, e incluyendo en el techo, por decirlo así, es como si somos puestos en un lugar y no podemos salir de ese lugar, y en todos los lados de ese lugar en donde hemos puesto, estamos viendo la realidad de lo que esperamos. Estamos atrapados en la realidad de lo que esperamos. No sé si me explico, pero en otras palabras, la fe es tan característica de estar convencidos de una realidad que proviene de Dios. Ahora, hay que recordar que la fe es fruto del Espíritu, la fe es la fe de Jesús. No es nuestra fe o la capacidad que el ser humano tiene de fe, porque la fe humana tiene que ver con los sentidos, pero la fe de Jesús tiene que ver con el espíritu. Nuestro espíritu está lleno de fe. Recuerde que su espíritu y el espíritu de Cristo, si usted es un creyente nacido de nuevo, es uno. Así es que en nuestro interior hay un solo espíritu, nuestro espíritu y el espíritu de Cristo, que se han hecho uno. Y el espíritu de Cristo está lleno de fe. Nuestro espíritu es un espíritu de fe. Es decir, hay fe integral en nuestro espíritu. Y ha de manifestarse esa fe en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestra vida, en nuestro corazón, a través de la palabra. Recuerde que la fe viene por el oír, por el oír, por el oír la palabra. Así es que después dice en el versículo 3, por la fe entendemos que los mundos fueron formados por la palabra de Dios,
De modo que las cosas que se ven no fueron hechas de cosas que aparecen. En otras palabras, la Biblia nos enseña que Dios creó todo el universo a través de cosas que ya existían en el ámbito espiritual, que no se veían con los ojos, que no se palpaban con los sentidos, pero que existían en el ámbito espiritual y se manifestaron en el ámbito natural o material. En otras palabras, Dios no hizo las cosas de que no existían a que existieran. No, Dios formó, Dios creó las cosas del ámbito espiritual, las hizo que se manifestaran al ámbito natural, como las conocemos hoy en día. Ahora, dice el versículo 6, y es imposible agradar a Dios si no es a través de la fe, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios es y que es galardonador de los que le buscan. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios es y es galardonador de los que le buscan. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios es. Dice, es imposible agradar a Dios si no es a través de la fe. Y esto tiene que ver con que cada uno que se acerca a Dios es necesario que crea que Dios es. Es necesario que crea que Dios es. Y no sé si recuerda que en primera de Juan 4:17 dice la escritura, como Jesús es, así somos nosotros. Entonces, la fe tiene que ver con entender lo que Jesús es, lo que Dios es. Si usted y yo estamos en Cristo o cualquier otra persona que no haya conocido a Dios, pero que haya sido atraído al conocimiento de Dios, es necesario que nosotros creamos que Dios es, que Jesús es, que el Espíritu Santo es, y que como Él es, así somos nosotros. En otras palabras, es necesario entender lo que Dios es, lo que Jesús es, lo que su Espíritu es, y lo que usted y yo somos. Ahora, ¿cómo vamos a entender esto? Pues solo a través de la palabra de Dios, solo a través de la Biblia. Bien, voy a solamente a citarlo, pero usted lo puede encontrar cuando el Señor Jesús fue tentado, fue llevado al desierto por el Espíritu después de que fue bautizado. Usted lo puede encontrar ahí en Mateo capítulo 4, y el Señor Jesús declara y hace una anotación al Antiguo Testamento y dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el Señor Jesucristo también en Mateo 6 dice, cuando le preguntan, enséñanos a orar, Jesús dice en uno de los versículos de la oración, dice, el pan de cada día, dánoslo hoy. El pan de cada día, dánoslo hoy. Y aunque pudiéramos interpretar que cuando hablamos de pan, podríamos hablar del alimento natural, pero también podemos referirnos al alimento espiritual. Porque Jesús lo dijo en Mateo 4, perdón. No solo de pan natural, físico, vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Jesucristo está diciendo que es necesario para que el hombre viva, que tenga pan en su mesa y la palabra de Dios en su vida. Es necesario que tenga pan en su mesa y la palabra de Dios en su vida. Ahorita le voy a compartir algo muy interesante que espero que el Espíritu Santo se lo revele. Es mi oración que el Espíritu Santo en el nombre de Jesús le revele para que usted pueda comprender la importancia, la verdad de esto que es tan esencial. Así como Dios prepara mesa delante de nosotros, es decir,
Dios nos da el poder de hacer las riquezas. Dios nos da la virtud de ser bendecidos. Así también Dios nos equipa, nos habilita, nos provee de todo lo necesario para que usted y yo seamos exitosos. No solo en nuestra vida material, es decir, en nuestras responsabilidades delante de nuestra familia, la sociedad, el trabajo, etcétera, pero también para compartir la palabra, para compartir el evangelio. Recuerde que todo creyente nacido de nuevo tiene un propósito fundamental que tiene que ver con compartir a Jesús, con ser testimonio, ser testigo de Jesucristo, de su palabra, del poder de su Espíritu Santo, y señales, prodigios y milagros le van a acompañar mientras usted camina. Todo creyente nacido de nuevo tiene un propósito de hacer el bien, de ser un canal de bendición para muchos. Y para eso Dios nos ha equipado con todo lo que usted y yo necesitamos. Adicionalmente, tenemos responsabilidades en nuestra vida. Llámese el trabajo, llámese el negocio, pero ningún creyente nacido de nuevo es llamado simplemente para ser salvo. No es así. Todo creyente, independientemente que en lo secular tenga negocio, tenga trabajo o quiera dedicarse a compartir simplemente acerca del Señor, todos somos llamados a compartir el evangelio. Todos somos llamados a que señales, prodigios y milagros nos sigan. Todos somos llamados a ser testigos del Señor Jesucristo. Todos somos llamados a andar en la vida abundante y vida nueva que Cristo Jesús preparó para nosotros. Todos somos llamados a vivir en el bienestar que Dios diseñó para que usted y yo camináramos en ella, sin esfuerzo, sin exigencia, por gracia. La gracia de Dios provee todo lo que usted y yo necesitamos y todo ya nos fue provisto. Cuando la Biblia nos enseña que en Efesios y en otras partes de la Escritura también, que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual, que ya fuimos bendecidos, tiene que ver con que ya fuimos habilitados, tiene que ver con que ya fuimos capacitados en nuestro espíritu, tiene que ver con que ya fuimos equipados. Recuerde que Colosenses 2:10 dice que estamos completos en Cristo. ¿En dónde? En nuestro espíritu. Y a través de que renovemos nuestras mentes con la palabra, que veamos a través del ámbito espiritual, el espejo de la palabra, vamos a entender lo que hay en nuestro interior, lo que nos ha sido concedido por gracia en Cristo Jesús, y el Espíritu nos lo estará revelando y nuestras mentes estarán siendo renovadas, nuestra alma transformada, nuestros cuerpos transformados, y entonces usted y yo podremos ser testigos fieles al caminar en las obras que Cristo Jesús preparó de antemano para que usted y yo andemos en ellas, como lo dice Efesios 2:8. Así es que la palabra es un alimento espiritual. Y quisiera que me acompañara entonces a Hebreos, que ya estamos en Hebreos, capítulo 1. Y en el capítulo 1, en el versículo 3, la Biblia dice así: Jesús, siendo el resplandor de la gloria de Dios y la expresa imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su poder, y sustentando todas las cosas con la palabra de su poder, y sustentando todas las cosas con la palabra de su poder. Una vez más, y sustentando todas las cosas con la palabra de su poder. Cristo Jesús sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Quédese ahí, le voy a leer otro versículo que viene aquí en la Escritura. Pero es tan importante que usted y yo podamos entender esto, comprenderlo cabalmente, porque aquí hay un principio fundamental que seguramente usted y yo ya lo hemos escuchado, ya lo sabemos, pero quizá no hemos valorado suficiente y por lo tanto en ocasiones hemos dejado de lado la importancia de esto. Pero dice la Escritura,
Dice la escritura en Colosenses, y déjeme, le digo en dónde. Permítame un segundo. Dice, Jesús es antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten por él. Jesús es antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten por él. Por cuanto agradó al Padre que en él morase toda plenitud. Y habiendo hecho paz por la sangre de su cruz, reconciliar por él todas las cosas consigo mismo. Por él digo, así las cosas que están en la tierra como las que están en el cielo. Todas las cosas que están en la tierra como las que están en el cielo. Dice, Cristo Jesús nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Es decir, bueno, está hablando de Dios Padre. Dice el 12, dando gracias al Padre. Y el 13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Así es que usted y yo estamos en el reino de Cristo, ahorita, aquí, en este mundo. Si usted y yo somos creyentes, estamos aquí en este mundo, en el reino de Dios. Estamos en el reino de Dios. Ahora, es importante que usted y yo seamos capaces de poder visualizar el reino en donde estamos viviendo, en donde estamos sembrados, en donde hemos sido puestos. Ahora, eso viene en Colosenses capítulo 1, pero déjeme le leo otra escritura como dice en Génesis. Y Génesis dice algunas cosas así, como Dios dijo, sea la luz, y la luz fue. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y dijo Dios, haya firmamento en medio de las aguas. Y llamó Dios al firmamento. El 9. Y dijo Dios, júntense las aguas. Y dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Todo fue creado con palabras y todo se activa con palabras. Fíjese cómo dice, se lo voy a leer, ahorita le digo el versículo, pero yo se lo voy a leer para que usted no lo busque. Y ahorita yo le digo qué versículo es y después le voy a pedir que me acompañe al Evangelio de Juan. Pero antes que vayamos a Juan, yo le voy a compartir un versículo aquí. Que dice así, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Y será prosperada en aquello para que la envíe. Ahora sí, le pido que me acompañe al Evangelio de Juan, capítulo 1. Y mientras encuentra Juan 1, le voy a recordar lo que la Biblia dice en Hebreos 1, que Jesús es la misma imagen de Dios, el resplandor de su gloria, y que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Jesús sostiene todas las cosas y vimos que Cristo reconcilió todas las cosas que están en el cielo y en la tierra. Así es que todas las cosas están sostenidas con la palabra de su poder. Ahora, en Isaías 55:11 acabo de leer que dice la escritura, que Dios envía su palabra y no regresa vacía, sino que es prosperada en aquello para que le envió. Ahora, déjeme solo le pongo en perspectiva para que usted pueda entender algo que quiero compartirle. Dice,
En Génesis 1, dice la escritura, produzca la tierra hierba verde, hierba y todo árbol de fruto que da fruto según su género, y que su simiente esté en él sobre la tierra, y fue así. Y dijo Dios también en el versículo 14, y dijo Dios, sean lumbreras en el firmamento del cielo para apartar el día y la noche, y sean por señales y para las estaciones y para días y años, y sean por lumbreras en el firmamento del cielo para alumbrar sobre la tierra, y fue así. Y hizo Dios dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para señorear en el día y la lumbrera menor para señorear en la noche. También él hizo las estrellas. Entonces, dice la palabra que cuando Dios creó, Dios habló, Dios dijo y dijo, haya árboles y todos los árboles tendrán fruto y tendrán semilla, de tal manera que los árboles se multiplicarán a través de su fruto y a través de su semilla. De tal manera que nada ha sido creado después de todo lo que Dios creó. Dios creó todo desde un principio y vio que todo era bueno y lo creó a través de palabras. Es decir, llamó a que de lo espiritual se manifestaran en lo natural. Y Dios a través de palabras habló y fue hecho. Y los árboles fueron creados, es decir, aparecieron en esta tierra, pero todos los árboles son árboles que dan semilla para que puedan reproducirse a sí mismos, y de tal manera que desde la creación, desde hace miles de años atrás, particularmente alrededor de 6,000 años, todas las cosas fueron creadas a través de simiente, y es por ello que desde hace 6,000 años, desde la época de la creación de Adán y Eva y su mujer, las cosas fueron creadas y se han multiplicado, dan fruto y se multiplican. Es decir, por eso ahora vemos árboles, por eso ahora vemos frutos, por eso vemos todo lo que tiene que ver con lo que tiene semilla, que se ha multiplicado desde el principio hasta el día de hoy. También así todos los seres vivientes tienen una semilla. Dios habló y dijo, todos los seres vivientes se darán fruto y se multiplicarán. De tal manera que ninguna especie de ningún ser viviente ha sido creada desde el principio, sino todo lo, más bien nueva, diferente a las que fueron creadas desde el principio. La única especie nueva que ha sido creada, porque así lo define la Escritura, somos usted y yo, si somos creyentes nacidos de nuevo. En 2 Corintios 5:17 dice la Escritura que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y cuando habla de todas estas cosas, habla de todas las cosas que provienen de Dios. Así es que Dios está hablando en su palabra que nuestro espíritu fue creado en la justicia y santidad de la verdad cuando venimos al conocimiento del perdón de nuestros pecados por la obra redentora de Jesús, y venimos al conocimiento de que necesitábamos un Salvador, y venimos al conocimiento de que en Cristo Jesús teníamos la justicia y en su obra terminada, completa y perfecta. Así es que cuando nosotros recibimos a Jesús y creímos en su obra terminada, nacimos de nuevo. Dios nos dio el poder de ser hechos hijos, y entonces Él quitó nuestra naturaleza pecaminosa y creó una nueva naturaleza en nosotros, un nuevo espíritu en la justicia y santidad de la verdad, en unidad con el Espíritu de Cristo.
porque Gálatas 4:6 dice, y por cuanto somos hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Así es que esa es la nueva creación, y la nueva creación lo define en el griego como una especie que antes no existía. Así es que si podemos hablar de especies que fueron creadas, todo fue creado en el principio por Dios, antes de el hombre. Pero cuando el hombre cayó, la única especie que ha sido creada nuevamente son los creyentes nacidos de nuevo. ¿Para quién es esto? Para todo aquel que cree. Para todo aquel que cree. No hay acepción. Para todo aquel que cree en Cristo Jesús, tiene esta bendición. Ahora, pero el hecho es de que ¿por qué los animales se siguen dando fruto y multiplicando? ¿Por qué los árboles siguen dando fruto y multiplicándose? ¿Por qué Dios formó las estrellas con su palabra? Dios formó las lumbreras mayor y la menor. ¿Y por qué sigue saliendo el sol por las mañanas y la luna por las noches? Dice, serán para definir días y meses y estaciones. ¿Por qué sigue habiendo estaciones y las estrellas y el sol y la luna siguen marcando los días y las estaciones? ¿Por qué los peces del mar se siguen multiplicando? ¿Por qué las aves del cielo se siguen multiplicando? ¿Por qué el hombre sigue dando fruto y se sigue multiplicando? Aunque yo le diría que hay cosas antinaturales, pero que no van a acabar con la creación de Dios. ¿Qué cosas antinaturales podríamos hablar? Bueno, tiene que ver con la contaminación, tiene que ver con la maldad, tiene que ver con el uso natural que el hombre le daba a las cosas y le ha dado ahora el uso antinatural. Aunque el hombre fue creado para dar fruto y multiplicarse, hay quienes ahora no han gustado del fruto y no viven para dar fruto ni multiplicarse, sino que han quedado en su manera de pensar como si fueran estériles, de tal manera que por la malicia y la maldad y el pecado, en muchos ya no está habiendo fruto. Pero no es porque Dios no haya decidido que no haya fruto en las personas, pero es porque las mismas personas han renegado o negado el dar fruto. Pero todo hombre, excepto por alguna enfermedad, alguna problemática, alguna cuestión de esterilidad que no proviene de Dios, pero que proviene quizá de la genética, quizá de cualquier otra cosa de este mundo, todo hombre fue habilitado, fue capacitado para generar semilla. Y toda mujer fue habilitada o capacitada para concebir en su vientre. Así es que, ¿por qué siguen sucediendo todas estas cosas? ¿Por qué el hombre sigue dando fruto? ¿Por qué los animales siguen dando fruto y multiplicándose? ¿Por qué los árboles frutales, los árboles que no son frutales? ¿Por qué las plantas? ¿Por qué los peces del mar? Los mamíferos en general, las aves del cielo, ¿por qué siguen dando fruto y multiplicándose? ¿Por qué el sol sigue saliendo? ¿Por qué la luna? ¿Por qué sigue habiendo estaciones? ¿Por qué sigue habiendo primavera, verano, otoño, invierno? Y más allá del nombre, es la sensación de que todo cambia en el ambiente. ¿Por qué? ¿Por qué se sigue sembrando semilla de maíz, de frijol, de cualquier otra especie de trigo, de cebada, qué sé yo, y sigue dando fruto y multiplicándose? ¿Por qué? No sé si usted se ha puesto a preguntar por qué. Seguramente usted sabe la respuesta, pero a veces nosotros no somos tan diligentes para tener en nuestros corazones y en nuestras mentes esto, que a veces perdemos de vista el significado fundamental de lo que la palabra de Dios es. Pero la respuesta es, ¿por qué sigue sucediendo todas estas cosas? Porque Dios dio su palabra y Cristo sostiene todas las cosas que fueron habladas con su palabra.
Cristo sigue sosteniendo su palabra y su palabra sigue operando hasta el día de hoy, de tal manera que los árboles pueden seguir dando fruto y multiplicándose y polinizar y salir otros árboles por causa de la palabra de Dios, por causa de la palabra de Cristo que sostiene todas las cosas. ¿Por qué la materia no se desintegra en automático? Porque la palabra de Cristo sostiene cada átomo que forma las moléculas para formar la materia. ¿Por qué sigue saliendo el sol? Por causa de la palabra de Cristo. Si Cristo no sostuviera todas las cosas con su palabra, entonces todas las cosas se desvanecerían, se desaparecerían. Todas las cosas vendrían al caos. Pero es tan interesante que usted y yo podamos entender esto, porque si Dios en el principio dijo, salga la lumbrera mayor en el día y salga la lumbrera menor en el día, y siguen saliendo porque Dios sigue sosteniendo su palabra, le tengo una gran noticia. En la cruz del Calvario, Cristo Jesús llevó su pobreza para que usted y yo seamos enriquecidos. Y esa fue su palabra. Fue su acción, su obra terminada, completa y perfecta. Pero en 2 Corintios 8:9 dice la Escritura, Él se hizo pobre siendo rico para que nosotros en su pobreza seamos enriquecidos. Y ahorita vamos a tocar más puntos, pero esa palabra, bueno, vamos primero a Juan, antes de llegar ahí. Vamos a Juan, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice así, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Permítame un segundito. Dice la Escritura en el capítulo 1 de Juan. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. En el principio, y por eso Dios habló la palabra y las cosas fueron creadas. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Ahora, acompáñeme. Dice en el versículo 2, Él era en el principio con Dios. En el 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Él era en el principio con Dios. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Él era en el principio con Dios. Está hablando de la palabra, está hablando de Jesús. Todas las cosas por Jesús fueron hechas, y sin Jesús nada de lo que es hecho fue hecho. 4, en Jesús estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahora, acompáñeme al 9. Aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene en este mundo. El 10. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, y el mundo no le conoció. El 11. A lo suyo vino, a su pueblo, a su gente, con un propósito de salvar al pueblo judío. Y dice, y los suyos, los judíos, los israelitas, no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, es decir, ahora habla de los gentiles, de nosotros, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. Y aquí más a todos los que recibieron, pues es todos los que recibieron, sean judíos o sean gentiles, es decir, o no sean judíos naturales, a todos los que recibieron a Jesús les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre. ¿A quiénes? A todos los que creen en su nombre. ¿Para quiénes es? Para todos. ¿Y cómo pueden aplicar esos todos? Cuando creen en su nombre. El 13. Los cuales nacieron no de sangre,
ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y la palabra, el 14, fue hecha carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. El 16. Y de su plenitud tomamos todos gracia, hemos recibido gracia sobre gracia. El 17. Porque la ley fue dada por Moisés, mas la gracia y la verdad vino por Jesucristo. La gracia y la verdad juntas vino por Jesucristo. En otras palabras, Jesús es la palabra es Jesús, y Él sostiene con su palabra todas las cosas, todas las cosas. Por eso las cosas subsisten ahorita. Por eso usted puede sentir el aire y puede respirar. Por eso usted, no sé ahorita si haya luna, dependiendo del día. Recuerde que la luna también tiene un ciclo, pero por eso la luna puede estar presente en el ciclo por causa de que la palabra de Cristo sigue sosteniendo todas las cosas. Por eso el sol va a salir mañana por la mañana, porque Cristo Jesús sigue sosteniendo todas las cosas. Por eso usted puede respirar por causa de la palabra de Dios que sostiene todas las cosas. Por eso su corazón está latiendo, porque Cristo sostiene su corazón con la palabra de su poder. Eso es lo que la Escritura está diciéndonos, está enseñándonos. Dice el apóstol Pablo a Timoteo: toda palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda palabra es inspirada por Dios. Y recuerde que Santiago 1:17 dice la Escritura que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, es decir, del Padre que creó las lumbreras y las estrellas. Las estrellas y el universo fueron creados con la palabra, y Gálatas capítulo 3 dice que Abraham, muchos años atrás, se le fue predicado el evangelio de parte de Dios, sabiendo que nosotros íbamos a ser justificados de la misma manera que fue justificado Abraham por la fe. Recuerde que justificado tiene que ver con ser puesto en una perfecta relación con Dios, no por nuestra bondad o nuestra malicia, no por nuestra conducta ni nuestra personalidad, no por nuestras buenas obras o malas obras, no por lo que hacemos, sino por la fe. Así es que dice la Escritura que Dios le reveló en el firmamento el evangelio a Abraham. ¿Y por qué? Porque el firmamento fue hecho con la palabra. Así es que por eso en Romanos 1 dice la Escritura que ningún ser humano tiene excusa de la existencia de Dios. Y dice, de hecho, habiendo conocido a Dios, no le dieron gracias como a Dios, ni le dieron gloria, sino que se envanecieron en su perversidad con una mente reprobada y fueron entregados a las tinieblas. ¿Por qué? Porque en la misma creación está la evidencia de la palabra, porque la creación es sostenida por la palabra. La esencia de la existencia de todo lo que vemos, y me refiero a lo creado con Dios, no a las cosas, mesas, sillas, bancos, televisores, las cosas que el hombre ha creado. Pero de hecho, los elementos, la materia, los científicos y los grandes hombres pensadores llegaron a la conclusión de que la materia no se destruye, sino se transforma. Así es que, aunque usted esté viendo una computadora, un teléfono, un televisor, tiene materia, y esa materia fue sacada es un subproducto de un material primario que Dios creó. ¿Y por qué le digo esto? Porque
Si todas las cosas es tan evidente que son sostenidas por la palabra y que por eso siguen funcionando, ¿qué cosas fueron quebrantadas? ¿En qué momento y a través de qué hubo un hasta aquí respecto a lo que Dios decía y entonces las cosas cambiaron? Porque los árboles siguen fructificando, el hombre sigue dando fruto por causa de la palabra original que sigue fluyendo y que es prosperada en la que Dios lo envió. Pero ¿qué cosas son quebrantadas y hay un nuevo comienzo? No en el principio con Adán y su mujer, sino posterior. ¿Cuándo sucede esto? Pues esto sucede en la cruz del Calvario. Porque Cristo Jesús nos redime de la maldición de la ley por causa del pecado. Recuerde, la maldición, la ley era santa, pero no podía santificar al hombre. La ley era perfecta, pero no podía hacer perfectos a los hombres. La ley fue dada por causa de la rebelión, de un duro corazón, de rechazar la gracia y la abundancia de nuestro Dios y Padre. La ley fue dada para que el hombre que quiso justificarse a sí mismo a través de sus méritos, le fuera demostrado que no podía lograrlo porque era pecador comparándose con Dios. Así es que cuando vino la ley por causa de la dureza del corazón del hombre y particularmente del pueblo de Israel, pero resulta que la ley tenía un propósito para el pueblo de Dios, pero de alguna manera la ley fue expuesta a toda la humanidad. Y entonces todo quedó bajo el dominio del pecado. Y entonces, antes Dios no ponía a la cuenta de los hombres sus pecados y los juzgaba en la tierra. El pecado existía desde el principio, desde Adán, pero Dios no juzgaba en ellos el pecado en la tierra. Más allá de los dos eventos extraordinarios, que ese es otro tema, del diluvio y de el juicio sobre Sodoma y Gomorra. Pero más allá de esto, por causa de la perversión del hombre, fueron actos por los cuales Dios, en el caso del diluvio, tuvo que salvar la raza humana a través del diluvio porque todo se había pervertido. En el caso de Sodoma y Gomorra, había una perversión cual no la había habido antes, quizá en los días de Noé, aunque era un poco diferentes las circunstancias, pero quizá Sodoma y Gomorra, aunque no quisiera platicar de esto ahorita porque no es el tema, pero quizá pudiera haber una posibilidad de que Sodoma y Gomorra iba a ser muy semejante al juicio del tiempo final, porque ahorita en este tiempo la vida del hombre ha caído en tal perversión y se me hace que aún más en contra de la santidad y de la justicia de Dios, en contra del amor y de la bondad, de la benignidad de Jesucristo, en contra de la obra terminada, completa y perfecta. Y este mundo se ha tornado en un espíritu, ha sido seducido por un espíritu contrario a Cristo, que la Biblia le dice de antemano el espíritu del anticristo, y no está hablando de una persona en particular, sino de un espíritu que se ha movido causando filosofías, maneras de pensar y maneras de vivir contrarias a la buena voluntad de Dios que es en Cristo Jesús. Pero lo que quiero decirles es que Cristo nos redimió de todo, nos redimió de la pobreza, nos redimió de la enfermedad, nos redimió de las maldiciones, de todas las maldiciones que usted puede encontrar en la Biblia o cualquier otra maldición. Cristo nos redimió de toda maldición y nos bendijo con toda bendición, equipándonos para ser exitosos en esta vida. Y Él lo hizo en su obra terminada, completa y perfecta en la cruz del Calvario, pero su obra terminada, completa y perfecta está declarada, no solo testificada con la misma persona de Jesús en cuerpo, pero testificada por la palabra,
desde antes de que Jesús naciera. De hecho, hay quien dice que fueron necesarios 4,000 años para que la palabra fuera hablada por los hombres. Recuerde que Dios habló la palabra, pero tuvo que utilizar a hombres inspirados por el Espíritu Santo para que en la tierra esa palabra fuera hablada. Y cuando fue suficiente la palabra hablada, y por eso se tardaron 4,000 años para que la palabra fuera completa en todo lo que tenía que ser hablada, entonces esa palabra hablada se hizo carne. Y cuando Jesús fue a la cruz, estaba profetizado. ¿Recuerda usted que en Marcos Jesús se llevó a Pedro, a Juan y a Jacobo al monte y ahí se transfiguró? Y en la transfiguración aparecieron Elías y Moisés hablando con Jesús. Y a Pedro se le ocurrió decir, vamos a hacer 3 altares, uno para Elías, uno para Moisés y otro para Jesús. Y se apareció una nube, porque no era de noche, era de día. Y en la nube se oyó una voz que decía, este es mi hijo amado, a él escuchad, a él oíd, a él poned atención, pongan sus ojos en él. Yo considero, pero esa es mi eliología, escúchelo bien, mi eliología, que si Pedro no declara nada, la voz se hubiera oído, aunque Pedro no hubiera insinuado nada, porque Elías representa la palabra hablada de los profetas. Moisés representa la palabra hablada de la ley. La palabra había sido enseñada y predicada. Mire, déjeme, le comparto lo siguiente, porque es muy interesante todo esto. Si usted se empieza a empapar, adentrar en la palabra, va a encontrar una riqueza no literaria, una riqueza espiritual, una bendición tan grande y tan gloriosa. Dios, que habló muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, nos ha hablado en este postrer tiempo a través de su Hijo, en quien puso heredero de todas las cosas, por quien también hizo los mundos. Antes se hablaba en sombra. Había un misterio y Dios habló a través de los profetas, Dios habló a través de Moisés, pero el misterio fue revelado. El misterio es Jesucristo, su bondad y su benignidad. Y la Escritura nos dice que el misterio fue revelado en Cristo Jesús de tal manera que ahora ya no hay nada oculto para los hombres, pero que el Espíritu de Dios nos revela todas las cosas que vendrán. Cuando usted escuche a personas decir, es que los caminos de Dios son un misterio, es que hay que respetar que las cosas suceden de una manera o de otra porque no entendemos los caminos misteriosos del Señor, déjeme decirle que no es del todo cierto. Si vamos a hablar del tiempo del fin, quizá haya algunas cuestiones que aún no nos han sido reveladas. Y no quiero entrar en ese tema, pero al creyente nacido de nuevo no le va a ser ocultado nada. A los que no tienen a Cristo, la venida de Jesús les va a suceder como dice el Señor Jesucristo en los evangelios, como ladrón en la noche. No sabrán. No podrán identificar, porque la revelación viene por la palabra a través del Espíritu y el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque se tienen que discernir espiritualmente. Así es que para el creyente no va a haber nada oculto si estamos hablando del futuro. Pero respecto a las cosas que suceden hoy en día, no hay nada oculto. Dios nos ha llamado a vivir a la mejor manera.
Y por eso no debemos de resignarnos, como hemos dicho ya, para vivir en pobreza o para vivir en enfermedad. Pero el punto es que así como la palabra fue dicha y está sostenida y sigue siendo sostenida o sigue sosteniendo todas las cosas, y por eso sale el sol y la luna y podemos respirar y nuestro corazón late, así Jesús habló su palabra respecto a su obra terminada. Y en la obra terminada su palabra fue: Él llevó todas mis enfermedades, Él sufrió todos mis dolores. El castigo total para darme paz fue sobre Cristo Jesús, y por su llaga ya hemos sido curados. Esa es una palabra que salió de la boca de Dios y que fue expresada no solo a través de el profeta Isaías, pero fue expresada también del apóstol Pablo. El mismo Señor Jesucristo tocó este punto, el mismo salmista David habló al respecto. ¿Acaso el salmista no dijo: tú eres el que rescata del hoyo de mi vida, el que rescata del hoyo mi vida, el que me corona de favores, el que sana mis enfermedades? Entonces, esa palabra ya fue hablada y esa palabra ahorita es parte del compendio o de la plenitud de la palabra que sostiene todas las cosas. Así es que su vida y su cuerpo están sostenidas por la palabra de sanidad que Dios habló antes de que Jesucristo apareciera y que Jesucristo selló con su obra terminada, completa y perfecta. Y con su resurrección nos garantizó que su palabra es fiel, porque nos hizo la justicia de Dios en Cristo Jesús. Así es que es tan importante esto y tan interesante y tan revelador. Gracias, Espíritu Santo, porque nos revelas a Jesús y la misma palabra de Cristo. Y yo espero, mi hermano, que usted lo agarre, atrápelo en el nombre de Jesús, porque entonces la palabra dice: Dios la envió. Esta, Isaías 53 y Segunda de Corintios, vamos a terminar en Segunda de Corintios, ahorita lo vamos a ver, pero todo esto es la palabra que Dios habló y es la palabra que sostiene todas las cosas alrededor de su vida, todas las cosas alrededor de su cuerpo, todas las cosas alrededor de su alma, de su casa, de su familia. La palabra es la que sostiene su espíritu que mora en usted. La palabra es la que sostiene que usted y el Espíritu de Cristo sean uno. La palabra de Dios es la que sostiene que Dios le ama y no dejará de amarle. Su misma palabra que fue jurada con su mismo nombre. La palabra es la que sostiene que Dios nunca le dejará y nunca le abandonará. Y mire, antes de ir a Corintios, así es que la palabra es la que sostiene que usted ha sido totalmente perdonado. Y esa palabra la sostiene todas las cosas con su poder. Así es que sostiene esta también. Usted ha sido totalmente perdonado. La palabra de Dios es la que sostiene que usted ha sido perfectamente justificado. No son mis dichos, mis buenos deseos, o no son palabras que se las lleva el viento, o buenas intenciones. No. Es la misma palabra de Cristo, y la palabra de Cristo es tan íntegra, tan verdadera, que no hay nada que pueda desacreditarla ni causar que no cumpla su propósito, excepto que usted no la crea, excepto que usted no responda positivamente a ella. Recuerde que en Hebreos 4 dice: los israelitas que fueron sacados de Egipto también recibieron la palabra que recibimos nosotros. A ellos les fue manifiesta la abundancia de gracia y el regalo de la justicia de Dios, pero no lo recibieron.
porque no añadieron fe a la palabra. Así lo dice Hebreos 4. Pero usted y yo hemos creído. Usted y yo hemos creído en la palabra y la hemos recibido. Por eso usted y yo tenemos que responder positivamente a la palabra. Por eso usted y yo es tan importante, y lo vamos a decir sin cansarnos y sin desmayar en nuestra mente, que usted necesita urgentemente, continuamente poner la palabra delante de sus ojos. Y cuando la ponga delante de sus ojos, usted confíe, pidiéndole al Espíritu de Dios que traiga la revelación que usted necesita para este día, para esta situación, para ponerla delante de sus ojos. Y cuando la ponga delante de sus ojos, póngala en su boca y dígale al Espíritu de Dios que lo guíe. Póngala en sus oídos, pídale al Espíritu de Dios que le revele, que le abra su entendimiento, sus oídos. Por eso el Señor Jesucristo decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. Así es que la palabra es la que sostiene que usted y yo somos altamente favorecidos. No hay una autoridad ni algo más seguro que la palabra de Cristo. La palabra de Cristo es la que sostiene el hecho de que usted ha sido grandemente bendecido, equipado para ser victorioso y exitoso en este mundo. La palabra de Cristo, que es verdadera, es la que sostiene que usted ha sido profundamente amado y es amado y nunca Dios le dejará de amar. La palabra de Cristo es la que sostiene que usted es más que vencedor. La palabra de Cristo es la que le dice, la que sostiene, la que le asegura, la que le confirma y le afirma que como usted es, así somos usted, que como Jesús es, así somos usted y yo en este mundo, en nuestro espíritu. La palabra es la que confirma, la que instruye, que si la ponemos en nuestra mente, causará una renovación tal que nuestras vidas van a ser transformadas a la misma imagen de nuestro interior, que es Cristo Jesús. La palabra es la que sostiene que estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, dice el Señor Jesús, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán, echarán fuera demonios, hablarán en otras lenguas. Si comieren cosa mortífera no les hará daño. Es la palabra de Cristo. Por eso, cuando Jesús escuchó al centurión decir, no soy digno de que vengas a mi casa para sanar a mi siervo, pero di la palabra y con eso será suficiente. El Señor Jesucristo se maravilló. Así es que acompáñenme a Mateo 6. Y dice Mateo 6. Mirad que no, en versículo 1, mirad que no hagáis vuestra limosna delante de los hombres para que seáis mirados de ellos. De otra manera, no seréis, no recibiréis galardón de vuestro Padre que está en el cielo. Dice, pues cuando haces limosna, dice, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser glorificados de los hombres. De cierto os digo que tienen su galardón. Mas cuando tú haces limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. No sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Y aunque usted pudiera decir que aquí se
pudieran significar muchas cosas y pudiéramos hablar de ciertas interpretaciones, déjeme le digo algo que he podido entender. Dice, no sepa tu mano izquierda cuando des limosnas o hagas limosnas o des siembres o des a alguien, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. No sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Fíjate, dice, mas cuando tú haces limosna, cuando tú haces, no sepa tu mano izquierda lo que tu mano derecha hace. Entonces, me da la impresión de que cuando das limosna, cuando siembras, cuando das a alguien, dice, cuando tú das a alguien, no sepa tu mano izquierda lo que tu mano derecha da. En otras palabras, una mano es para dar. ¿Y la otra? La otra no es para controlar a la mano que da. Pero déjeme, le hablo de algo muy interesante. Para que usted pueda dar, necesita tener. Uno no puede dar lo que no tiene. Así es que para que usted pueda dar, necesita tener. Y yo creo que en esto estamos de acuerdo. Y para que usted tenga, necesita recibir. Entonces, cuando usted recibe, usted puede recibir con su mano izquierda. Y yo me ponía a pensar cuando se recibe de alguien y se va a saludar a alguien, se recibe con la izquierda y se saluda con la derecha. O es decir, se agradece con la derecha. Se recibe con la izquierda y se agradece con la derecha, aunque aquí dice que la derecha es la que está dando, porque dice, cuando hagas limosnas, que tu mano izquierda no sepa lo que tu mano derecha hace, es decir, la mano derecha es la que está haciendo las limosnas. Entonces, la mano izquierda, antes de ser un obstáculo para la mano derecha, la mano izquierda es la mano que recibe. Es la mano que bendice, por decirlo así, es la mano que recibe la bendición. Y la mano derecha es la mano que hace que la bendición fluya a través de usted, es decir, que no se quede con usted. Y aquí podríamos hablar de muchas cosas, pero particularmente, si Dios le llamó a ser un canal de bendición, no es para que usted reciba la bendición y la bendición se quede con usted. Porque así como el agua, si el agua no corre, se echa a perder, se hace lama, así es necesario que la bendición venga a usted y de usted fluya. Es necesario que la bendición venga hacia usted y la bendición fluya. Y mientras viene y fluye, usted es satisfecho. Es como si usted es un árbol plantado junto a corrientes de agua y ahí mismo se hace un canal para que de los ríos venga la bendición sobre ese árbol que está junto a corrientes de agua, pero se hace otro canal para que a través de ese árbol, de ese río, y pasa por el árbol, vaya a regar los sembradíos. Entonces la bendición fluye a través del árbol que es usted. Y pues, sigue adelante. O la bendición viene a sus raíces y usted da fruto, y el fruto es para que, recuerde que el árbol no come sus frutos, sino que otros disfrutan del fruto del árbol. Así es que vamos a seguir leyendo y ahorita explicamos un poquito más. Dice más cuando el 4, que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que está en lo secreto, Él te recompensará en público. Y cuando oréis, no seas como los hipócritas. Ok, ahora,
Vamos al versículo, en el capítulo 6 de Mateo. Dice en el versículo 19, no atesoréis para vosotros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, o donde ladrones minan y hurtan. 20, mas atesoraos o hacer tesoros para vosotros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no hurtan y no minan. Porque donde estuviere vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Y yo le pregunto, ¿el dinero tiene poder para muchas cosas en el cielo o en la tierra? En la tierra. En el cielo no se necesita dinero. En la tierra tiene poder. Pero, ¿qué es lo que hacemos con el dinero? Puede afectar las cosas no solo en la tierra, sino en el cielo. Miren, dice el versículo 21, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Entonces, ¿por qué dice la palabra que hagamos tesoros en el cielo y no en la tierra? Es decir, no vamos a depositar nuestros dineros en los bancos para que entonces se abra una cuenta en el cielo para nosotros. No, vamos a bendecir a las personas en la tierra y entonces estaremos haciendo tesoros en el cielo. Ahora, ¿cuál es el propósito de esto? Porque bendecir es una responsabilidad, no solo es una revelación, es un equipamiento que Dios ya nos ha dado, pero es una responsabilidad muy, muy importante. Así es que dice el versículo 23. Dice, bueno, 22, la luz del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo fuere sincero, todo tu cuerpo será lumbrera, luminoso. Mas si tu ojo fuere malo, todo tu cuerpo estará tenebroso. Así que si la luz que en ti hay son tinieblas, cuán grandes serán las mismas tinieblas. 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se allegará a uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios. Y aquí dice, y al espíritu mamón. En otras palabras, al espíritu que está detrás del dinero, a las riquezas. Ahora, lo importante aquí es, Dios nos ha dicho respecto a las riquezas o respecto al dinero algo muy importante. Lo vimos en Lucas 16. Dios nos ha llamado a ser mayordomos, no dueños. Así es que si Dios ha decidido bendecir personas, asociaciones, ministerios, a los pobres, qué sé yo, a la iglesia, etcétera, etcétera. Si Dios nos ha llamado a hacer esa bendición respecto al dinero, entonces lo primero que Dios nos está hablando es que nosotros no debemos amar el dinero, sino debemos amar a Dios. Y amando a Dios tenemos que entender que somos mayordomos, que no somos dueños. Y entonces cuando tenemos la revelación de ser un mayordomo, Dios nos va a utilizar como esa bendición. Si Dios decidió bendecir a muchas personas, a muchas asociaciones, a los pobres, a las iglesias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y nosotros entendemos la revelación de la mayordomía, entonces Dios nos va a utilizar para que esa bendición fluya a través de nuestras vidas. De otra manera, no va a poder fluir. Por aquí no va a suceder. Va a tener que suceder en otro lado o a través de otras personas. Amén. Así es que lo primero que tenemos que entender es que debemos amar a Dios y no a las riquezas ni las cosas materiales. Y lo segundo es que
Dios nos llamó a ser mayordomos. ¿Por qué? Porque Dios necesita que usted y yo nos convirtamos en un canal de bendición, porque Él tiene mucho para dar, para que usted tenga mucho para dar. Y en ese fluir de la bendición que Dios quiere que fluya a través de usted, usted va a ser satisfecho. Pero es algo que nosotros no hemos entendido del todo porque hemos sido enseñados de otra manera, porque este mundo nos ha enseñado el sistema monetario, a amar al dinero, a esforzarnos por el dinero, a que el dinero se obtiene con el sudor de nuestra frente. Pero Dios nos ha bendecido con toda bendición y nos ha dado el poder de generar el dinero y hacer las riquezas sin esfuerzo. Que su trabajo, su negocio sea un deleite, sin esfuerzo, sin tranzas, no a la manera de este mundo, pero a la manera de Dios. Y la manera de Dios es la que da fruto y enriquece y no añade tristeza. Y recuerde que la manera de Dios está garantizada cuando usted entiende, ama a Dios, entiende la mayordomía y siembra. Amén. Ahora, el 30, dice el 25. Por tanto, os digo, no os acongojéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, o por vuestro cuerpo que habéis de vestir. La vida no es más que el alimento y el cuerpo que el vestido. Y el cuerpo, la vida no es más que el alimento y el cuerpo que el vestido. Mirad a las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en alfolíes. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejores que ellas? Así es que dice, mas ¿quién de vosotros, por mucho que se acongoje, se afane, se turbe, se preocupe, podrá añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os acongojáis? Considerad los lirios del campo, que como crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria fue vestido así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el fuego, porque en el horno, porque se seca, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, oh hombres incrédulos? ¿Oh hombres de poca fe? No os acongojéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o de qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, porque vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenemos necesidad. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así es que no se preocupen, no se acongojen por el día de mañana. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Jesucristo no había ido a la cruz. Jesucristo no se había revelado del todo. Pero cuando Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó, y cuando Jesucristo envió su Espíritu Santo, todas las cosas fueron reveladas a los creyentes, a los nacidos de nuevo. De tal manera que el reino de Dios está entre nosotros, nosotros estamos posicionados en el reino por causa de la justicia. Pero es tan importante que usted y yo podamos entenderlo en la palabra. Ahora, rápidamente, le voy a demostrar cómo la palabra es fundamental para el equipamiento que ya nos fue dado. Dios nos equipó para vivir en bienestar. Vamos a terminar hablando de cómo la bendición quiere fluir por su vida. Pero antes de eso, es importante que usted pueda conocer y entender esto. Dice Filemón capítulo 1, versículo 6, que la comunión de tu fe, que la comunicación, que la manifestación de tu fe, es decir, la fe es la que se apropia de todas las cosas que nos fueron dadas por gracia.
La fe es la que hace de que lo que existe en el reino natural, en el reino espiritual, se manifieste en el reino natural. Amén. Es el Espíritu que nos da a conocer las cosas, y cuando nosotros las conocemos a través de la palabra y sabemos que la palabra sostiene, por eso Dios no se echa para atrás nunca. Por eso, aunque usted no haya, ¿cuál es la palabra correcta? No se haya beneficiado o no haya experimentado o aprovechado ahorita o en el tiempo pasado las cosas que le fueron dadas, esas cosas siguen ahí porque en Cristo tenemos abundancia. La herencia que recibimos es de acuerdo a las riquezas en gloria en Cristo Jesús, y las riquezas en gloria en Cristo Jesús están dimensionadas por la plenitud de la deidad, por la abundancia de su gracia, la abundancia de su gracia sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia, las cuales o la cual no tiene fin. Así de bendecidos estamos usted y yo, y está todo allá aquí, en el reino en el cual estamos posicionados, en el ámbito espiritual, con Cristo Jesús. Dice que la manifestación, la comunicación, la comunión de tu fe sea eficaz, es decir, se manifieste de una manera eficaz, sin esfuerzo, en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros en Cristo Jesús, en el conocimiento. Por eso es tan importante que usted y yo conozcamos a Jesús y el bien que ya nos regaló a través de la palabra. No hay otra manera. Porque cuando conocemos este bien a través de la Escritura, la benignidad de Dios, que es lo que muchos de los creyentes han brincado, han velado de sus ojos, han apartado de sus vidas. Muchos se han dedicado a poner exigencias de hombre, como dice Colosenses, o a caminar bajo la ley, como lo dice Gálatas, cuando hubieron experimentado el poder de Dios y el Espíritu Santo, se fueron por la carne, se fueron por la ley y han apartado la benignidad de Dios, queriendo meter control a los hombres y a los creyentes a través del juicio, a través de la culpa, a través de intentar vivir la santidad y la perfección a través de lidiar con el pecado. Pero Cristo Jesús nos libró de la ley del pecado y de la muerte, pero no lo han entendido. Hemos sido totalmente perdonados y la benignidad, la bondad de Dios es la que nos guía al arrepentimiento, y el arrepentimiento tiene que ver con cambiar de manera de pensar. Pero muchos creyentes han intentado ver la Biblia y que la Biblia sea la instrucción de sus vidas, y ellos piensan que si la palabra es la que sostiene todas las cosas, la palabra está sosteniendo que tienen que tener conciencia de pecado y que tienen que cumplir tales cosas y que tienen que exigirse a sí mismos para ser como Cristo, lo cual no es correcto. Porque la palabra en el nuevo pacto no nos exige hacer cosas para lograr el llegar a ser. La palabra de gracia en el nuevo pacto en Cristo Jesús nos ha hecho. Ahora ya somos. Y porque somos, nos ha equipado para hacer sin esfuerzo. No en nuestros méritos, en los méritos de Jesús. No en nuestras obras, en las obras de Jesús. No con nuestras fuerzas, sino empoderados en la potencia de la fortaleza del Espíritu Santo que está en nosotros. No en nuestra manera de pensar, sino en la palabra de gracia y de verdad, de justicia y de fe. No en la ley, como muchos creyentes han caído de la gracia a la ley y están viviendo bajo exigencia y en condenación y en culpa, pero el que está en Cristo ha sido librado de todo eso. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y antes que todas estas personas que quieren lidiar con el pecado, porque si no lidian con el pecado, las cosas se van a tornar altamente pecaminosas, están exaltando el pecado, pero nosotros hemos sido llamados a libertad y a vivir en santidad. Así es que si el pecado ya no tiene dominio de nosotros y fuimos llamados a libertad, y Jesucristo es nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación, nuestra redención, pues nosotros
sin esfuerzo, y por el amor con que fuimos amados y por el perdón con que fuimos perdonados, vamos a caminar guiados por el Espíritu Santo, fortalecidos, enseñados por el Espíritu Santo en lo que ya somos, en nuestro interior. Recuerde que nuestro espíritu no peca, porque fue creado en justicia y santidad de la verdad. Y entonces en esta armonía, nuestras mentes se renovarán y el Espíritu de Dios y la palabra transformarán nuestras vidas para vivir en santidad, en victoria, equipados en amor, en benignidad, en bondad. Así es que es tan interesante que usted y yo permitamos que la palabra nos revele el conocimiento de la verdad, el conocimiento de la benignidad de Dios, como lo dice Filemón. Así es que es muy importante que usted y yo podamos conocer la benignidad. ¿Qué palabra es la que Cristo está sosteniendo con su poder acerca de la benignidad? Porque la benignidad está tan presente para tomarla, para abrazarla, para amarla. Dice, ya no lo vamos a leer porque si no, no alcanzamos a ver 2 Corintios. Le invito a que me acompañe 2 Corintios, capítulo 8. Pero en el Evangelio en la carta de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice que Dios nos dio todas las cosas que pertenecen, por su divino poder, Dios nos dio todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad a través del conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. A través del conocimiento, es decir, la palabra nos dará a conocer lo que nos ha sido concedido. Y la palabra nos dará a conocer que eso que nos ha sido concedido está sostenido por la palabra. Y ahí está, listo para ser tomado, apropiado por la fe. Dice, estas promesas que son tan gloriosas y tan grandes, segunda carta de Pedro, capítulo 1, dice, son para que usted y yo participemos de la naturaleza divina. Y participando de la naturaleza divina, muchos vengan al conocimiento de la verdad, porque usted y yo vamos a ser testigos verdaderos de esta gran bendición. Y así es que es tan importante que nos sumerjamos, que nos inmiscuyamos, que nos adheramos, que nos empapemos, como dice Jesucristo, como dice el apóstol Pablo, dice, mi deseo es en la carta a los Efesios que el Señor Jesucristo abunde por la fe en vuestros corazones y que conozcamos el amor de Cristo que excede todo conocimiento. La palabra sostiene el amor con que Cristo le ama y nunca dejará de amarle. Ok, capítulo 2 Corintios, capítulo 9, capítulo 8, solo para recordarle, Jesucristo sostiene todas las cosas con la palabra de su poder y esto está sostenido por su palabra. Aquí está escrito. Capítulo 8, versículo 9. Dice, vosotros conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico por amor de vosotros se hizo pobre, para que nosotros con su pobreza seamos enriquecidos. Esta es una obra que terminó o que inició en la cruz del Calvario y que inicie en su vida a través de usted tener la revelación de esta bendición. Así es que aprópiese de ella. Está sostenida. Está sostenida. La palabra está sostenida. Aquí está la palabra y esa palabra sostiene esta bendición para usted. Ok, y después dice, capítulo 9. Aquí lea todo el capítulo 9. Hablando del bienestar, usted va a entender que Dios es el que da la semilla para sembrar y el pan para comer. La semilla es más abundante, la cosecha es más abundante que el pan que usted puede comer. Una vez más, cuando usted cosecha, de la cosecha viene el pan. La cosecha es mucho más abundante del pan que usted puede comer. Dice el versículo 9. Capítulo 9, versículo 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Y poderoso es Dios para hacer que abunde toda gracia. Aquí está la palabra que está sosteniendo esta bendición. La bendición del bienestar y de la prosperidad. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia. A fin de que, para que teniendo todo
para que teniendo toda suficiencia en todas cosas, para que teniendo toda suficiencia en todas cosas, abundéis para toda buena obra. Y vuelvo a insistir una vez más, usted fue llamado a hacer bendición y su bendición, la que usted fue llamada a entregar, es más grande que su satisfacción. Y esta palabra en 2 Corintios 9:8 sostiene esta bendición que fue dada para usted. Así es que cuando usted cambia su manera de pensar, no importa la experiencia que esté sufriendo ahorita, su experiencia no determina la veracidad de la palabra. Su experiencia, lo que usted haya vivido, no determina la integridad de la palabra. La integridad de la palabra está determinada, está definida por la palabra hablada de Dios, por la intención de Dios, por el propósito por el cual Dios la habló, por la fidelidad de Dios. Amén. Así es que cuando usted y yo entendemos que somos un canal de bendición, no importando que ahorita no lo seamos del todo, pero cuando usted lo entiende y usted se apropia de ello, usted estará iniciando el camino para que esto se manifieste, porque en su espíritu usted ya está equipado con esto. Usted ha sido un canal de bendición tal para que a través de hacer muchas buenas obras, con la bendición que Dios le permita tomar como ese mayordomo, usted quede satisfecho en todas las cosas, en su casa, en su familia, con usted, y que la bendición fluya. Como le he dicho antes, yo entiendo esta palabra como que Dios me dice, tú quédate con 10 y los 90 son para que tú bendigas. O tú quédate con una décima parte y el 90% adicional, úsalo para que bendigas a muchos. En otras palabras, tú con un tanto satisface todo lo que necesitas y tendrás 9 tantos adicionales, o 20 o 30 o muchos más, porque esta es la única manera de ser una bendición. Pero este mundo y este sistema han enseñado lo contrario. Así es que lo importante es que usted conciba en su corazón la abundancia de gracia, el poder de la gracia de Dios, y que no está determinada la bendición, la abundancia de esta gracia en su satisfacción. El poderoso es Dios, dice aquí, y poderoso es Dios para hacer que abunde toda gracia. Es decir, el poder de la abundancia de su gracia incluye 2 cosas: la satisfacción de usted y todo lo que usted va a tener en sobreabundancia para muchas buenas obras. Así es que no tema a estar satisfecho, no tema a conseguir qué comer para su familia. Una de las cosas más importantes acerca de confiar en Dios y no en el dinero es confiar que Dios es la fuente de nuestra provisión, y por ahí tenemos que empezar. Así es que es importante que las palabras que hemos recibido al respecto, que están descritas en la Biblia, nos sirvan, nos sostengan, y nosotros creamos que la palabra de Dios está sosteniendo todas estas bendiciones ya dadas, y aquí están presentes en el ámbito espiritual. Y en la medida en la que caminemos en la fe, en la medida en la que caminemos a través de la palabra, en la medida en la que hagamos nuestra toda la palabra que sostiene todas las cosas por su poder, estas una a una se irán manifestando en nuestras vidas, y entonces usted y yo podremos vivir el éxito del hecho de que por Cristo Jesús fuimos equipados, bendecidos, habilitados para toda buena obra, para ser exitosos en esta tierra. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por la integridad de tu palabra, gracias porque sostienes todas las cosas con la palabra de tu poder. Gracias, Señor, porque es una revelación tan gloriosa, tan bendita, que nos hace descansar y confiar en el hecho de que cuando decimos que somos totalmente perdonados,
tu palabra lo sostiene. Que cuando decimos que somos perfectamente justificados, tú lo sostienes con tu palabra. Cuando decimos que somos grandemente bendecidos, tú lo sostienes con tu palabra. Cuando decimos que somos altamente favorecidos, tú mismo lo sostienes con el poder de tu palabra. Cuando decimos que somos profundamente amados por ti, tú lo sostienes con tu palabra. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque cuando decimos que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús, tú mismo lo sostienes con la palabra de tu poder. La gloria, el honor y la alabanza sean dadas al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.